acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverá. 25 abriles. Bienvenidos a una nueva edición del Rincón de los Recuerdos, programa que tratamos de que usted se entere la historia de vida de muchas personalidades que se lo merecen en este espacio. Por eso que le damos cabida para que nos cuenten dónde nacieron, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia. Quizás muchas personas han nacido aquí en La Paz o en otro lado, pero después han venido aquí a la ciudad de La Paz a su crianza, otros al revés, nacieron acá, se fueron a estudiar a otros lugares y volvieron. Se lo merece que usted se entere, querido televidente, querida televidente, de la historia de muchas personas, tanto deportistas, profesionales, en fin, lo que usted quiera relatarnos, contarnos, para eso está este programa, El Rincón de los Recuerdos. Agradecemos a las firmas comerciales que siempre nos apoyan y las que seguramente nos van a seguir apoyando. También el agradecimiento a las autoridades del canal por darme el espacio, a Sebastián Frutade, que es el camarógrafo, el que hace toda la parte de compaginación de este programa que tiene todo un secreto profesional que se lo agradezco infinitamente. En este caso vamos a compartir la historia de vida de Elizabeth La Paz Ritter. Hace mucho tiempo aquí en La Paz hubo una fábrica de pastas, también carnicería y demás, pero Elizabeth nos cuenta todo su nacimiento aquí en La Paz y también la historia de su papá, su mamá, en fin. ¿Por qué no la miramos, la compartimos? Elizabeth La Paz Ritter en el Rincón de los Recuerdos. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverá. 25 abriles, volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos, quedamos hermanos. Ay, yo y vos solos, para recordar. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón. En los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Bueno, un gusto compartir otra edición del Rincón de los Recuerdos. Como siempre, el agradecimiento a las personas que se acercan a contar la historia de vida. ¿Por qué? Porque se lo merecen, que se lo difundamos como corresponde. Hoy estamos con Elizabeth Ritter. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Hola, Toti. ¿Cómo Buenas anda? tardes.
¿Anda Hola bien? Toti, buenas tardes, bien, bien. Bueno, por suerte que la salud era importante, ¿no es cierto? Sí. Queremos saber, ¿dónde nació Elizabeth? Nací acá en La Paz, Ujú. en la casa de mis padres. En Brown y Verón de Estrada. Exacto, Brown y Verón de Estrada. Esquina muy tradicional de negocio, porque me voy a anticipar, su abuelo vino con la Sí. fábrica de pasta aquí a La Paz, de Eh, ravioles, ¿no? sí, en realidad papá, mi abuelo tenía fábricas de chacinados, todo ese tipo de cosas. Ah, ¿sí? Sí, Eso no sabía, se me había escapado, fíjese. que tenían hacían un poco los chacinados en casa, en la esquina de Ujú. Brown y Verón de Estrada, y a mitad de cuadra, un poco más de mitad de cuadra, por Verón de Estrada, que era la casa de mi abuelo, había una columna así como en zigzag donde se ahumaban jamones, Ujú. etcétera, etcétera. Ahí donde después, Que él tuvo carbonería también. ahí donde después había un garaje ahí, en esa parte donde termina la casa, de la esquina que hay un portón grande. Sí, Ahí, digamos, donde se ahumaba todo. no, en la casa de mi abuelo, Ah, del su abuelo abuelo. Ritter, Ajá, en calle Verón de en Estrada. calle Verón de Estrada, a mitad de cuadra más o menos. Claro. Habían en las dos casas, pero ahí donde usted dice de ese portón es donde estaban esas ollas negras inmensas, donde se cocinaban las morcillas, la Ujú. butifarra, queso chancho. Y usted en esa época ya tenía 5, 6 años, 10 años. ¿De qué edad estamos hablando en su persona? Y sí, aproximadamente entre los 6, 7 años, bueno, hasta los 9, que ahí es donde fallece mi abuelo, el abuelo José. Ujú. Don José Ujú. Ritter. Sí. José Adán, ¿no? Sí, José Adán. sí. ¿Y su escuela primaria dónde fue? Una parte en la escuela French y otra parte en el colegio Hermana. Ujú. Sexto grado ya me cambiaron al colegio Hermana para tener asegurado el banco de la secundaria. Ujú. Y ahí fue la secundaria. Sí, terminé la primaria en el colegio de Hermana y toda la secundaria en el colegio de Hermana, en el Mercedario, que en esa época era solo de mujeres. Claro. Volviendo a la historia de su papá, don Adán Ritter. Sí, Adán Francisco. Muy relacionado con la parte de carnicería después. Ya cuando su abuelo fallece, es que era con carnicería, ¿no? Siempre, desde el principio que se instalaron en la ciudad, que vinieron del campo, tuvieron carnicería y bueno, una despensa, antes se le llamaba despensa, Sí, o sea, comestibles, ¿no es que era cierto? Casa Ritter. Sí, 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 la carnicería de Ritter, Claro. comúnmente conocida. Y su mamá, muy conocida porque tuvo mucho tiempo de catequista en la capilla de Fátima, que también estaba muy relacionado a su papá allí. Sí, los dos, estaban en la capilla de Fátima, digamos, eran feligreses de la capilla de Fátima. Ujú. Yo recuerdo cuando se hacían los retiros espirituales allí. De hombres. Cocinaba muy, muy rico su papá. Ahí probé por primera vez la tripa rellena a la parrilla. Sí, un espectáculo, como las tripas que hacía él nunca más, tampoco nunca más los quesos de chancho. Ajá. Y Llegué recuerdo a probar. cuando hacía las vaquillas con cuero para beneficio, con el Los postre incluido porque eran con Con pastelitos pastelitos y todo, y sí. prácticamente la construcción de la capilla de Fátima fue obra de su papá en gran parte, ¿no? Sí, también don Juan Cabrera, la comisión anterior, que trabajó mucho, sí, ¿Y su mamá qué apellido era? Portillo. ¿Pero ella era acá de la zona de La Paz o no? Ella había nacido en Sauceluna y la crió doña María García. Ujú. Doña María García era la casa que pegaba con la farmacia Tedesco. Ah, claro. Por calle San Martín. Sí. Y después que usted se recibe de secundario, ¿qué decidió estudiar? Y mira, me fui a Santa Fe, primero intenté algo en computación, no me iba en computación, y estudié la licenciatura en edafología, no me alcancé a recibir, me quedaron 7 materias, que eso es el estudio del suelo, algo similar a la ingeniería agrónoma, Ajá, pero específicamente el estudio de suelo, sí. toda la parte química, biológica, estructural ¿Le del gustaba suelo. o no?
Sí, me gustaba bastante. Ujú. Todo lo que es la geografía me apasiona. Ajá. Y bueno, Y después, pero eso no me recibí de eso. Terminé estudiando las 2 carreras que tengo acá en La Paz. ¿de qué se trata? Soy técnica en turismo y profesora de historia. Ujú. Y cuando usted se recibió profesora de historia, sí, porque a los alumnos siempre le hace falta la parte de historia. Sí. ¿Es una materia que al alumnado por ahí no le interesa mucho o sí? No mucho, hoy en día no mucho. Hay chicos que sí, que son especiales, que les interesa, que investigan, que realizan juegos, por ejemplo, relacionados con la Edad Media, que hay varias películas y demás. Hay chicos que hacen con las computadoras juegos y demás, que se toman un periodo histórico y crean juegos, por ejemplo. Pero son pocos casos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la parte de la historia relacionada con el secundario que más le apasiona en general a los alumnos? ¿Hay una parte de la historia específica o no? Y mira, yo solo estoy dando, me ha tocado dar siempre en cursos pequeños, historias, doy solo en segundo, mayormente doy geografía, porque después de recibida de técnica en turismo empecé a dar geografía. Ujú. Y es lo que me apasiona la geografía por la base geológica que traigo de la carrera anterior. Claro, lo anterior que ahí aprendió. Sí, que aprendí ahí en Santa Fe. Y eso le facilita para dar también clases de geografía. Exacto, sí. Ujú. Pero más allá de que hoy está el profesorado en sí. Claro. Me gusta la geografía física, digamos. La geografía que se puede comprobar, ver, experimentar, hacer las pruebas in situ, ¿no es cierto?, en el lugar. Qué complicado que son los mapas mudos que hay que señalar las montañas, ¿eh? ¿O no? No, es lindo eso. Historia... Porque todavía siguen con esa técnica, ¿no? Poco, Ah. sí o sí, a mis chiquitos de primer año, más que nada, sí o sí, les hago marcar en el mapa. Ujú. Tienen que saber marcar determinadas cosas en los mapas, sí o sí, porque eso es la base para la geografía siguiente, ¿no es cierto? Claro. Las líneas imaginarias, Van meridiano, todas paralelo. en escalada, meridiano. digamos, igual que la matemática, tenés que saber sumar para saber multiplicar y restar. Y sí, Esto en otro ámbito. exacto. Hacemos un breve corte y ya continuamos charlando con Elizabeth Ritter. Ya venimos. Hacemos un breve corte en el Rincón de los Recuerdos y vamos a seguir escuchando la otra parte de Elizabeth La Paz Ritter. Pero antes quiero agradecer infinitamente a las firmas comerciales que me acompañan. Las que nos quieran acompañar tienen que comunicarse con el 45 39 27, que es mi teléfono. Yo lo visito personalmente, coordinamos y después vemos cómo hacemos la nota que usted se lo merece. Y le agradecemos a las personas que se acercan para hacer la nota y nos cuenten su historia de vida. Seguimos escuchando y observando la historia de vida de La Paz Elizabeth Ritter. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles, volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos, quedamos hermanos. Ay, yo y vos solos, para recordar. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, en
los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Seguimos charlando del Rincón de los Recuerdos con Elizabeth Rite, nuestra invitada de este programa. Bueno, estamos hablando de profesorado de historia, ¿no? Pero la otra parte, la técnica en turismo, ¿en qué consiste fundamentalmente esto? La tecnicatura en turismo te sirve, por ejemplo, para hacer diversos circuitos, para cotizar paquetes de viaje, le podés hacer un plan de viaje específico para alguna persona que quiere determinar determinados lugares, visitar desde la hotelería hasta la parte de restauración, o sea, la comida, se lo podés armar, la parte de traslado, o sea, ya sea bus, avión, todo eso se encarga la parte de los técnicos en turismo para aquellos que venden paquetes turísticos, que puede ser una rama. La agencia de viajes es una rama de los técnicos en turismo. Para tener una agencia de viaje tenés que ser técnico en turismo y tenés que inscribirte a nivel nacional, tener una matrícula, compararlo con los farmacéuticos. Que sí, farmacéutico, bioquímico, odontólogo. Exacto, para poder operar una agencia de viaje. ¿Y usted trabajó en una agencia de viaje o no? Y no, acá en La Paz no, sí revendo para una agencia de la localidad vecina. Paquetes turísticos ya armados o semi-armados, por ejemplo, con un MAP que es con almuerzo o cena, o sea, media pensión. O sea, el medio armado consiste en eso, el armado completo es más extenso. El armado completo generalmente del paquete lo podés hacer desde la agencia, o si no, la agencia te da los distintos sitios que podés visitar, los distintos servicios, que generalmente te los vende el coordinador arriba del colectivo. Ajá. Sí. Y aquí en La Paz ahora está trabajando justamente en turismo, pero digamos más localizado, por decirlo así, ¿no? Sí, acá en La Paz lo que hago es visitas guiadas, ya sea en el antiguo frigorífico o un city tour o algún otro recorrido histórico que por ahí creo con una compañera, con una colega, digamos que le gusta mucho la historia, que ella tiene una carrera relacionada a la cultura, que es Diana Soto. Sí. Con ella armamos diferentes circuitos, que justamente uno de los circuitos tocamos tu casa. Sí. Y desde ya totalmente agradecida por habernos permitido 2 veces visitar tu casa, conocer tu casa, que es patrimonio cultural, histórico-cultural de La Paz. No, lo hago con mucho gusto. Además, cualquier cosa que necesite por ahí, con conocimiento que tengo de los lugares, cuando uno está hace mucho tiempo que está en un solo lugar, tiene conocimiento de la zona. También, digamos, cuando usted realiza estos viajes, lo hace muy explicativo, digamos, una oportunidad, vino familiares de Paraná, que recorrimos allá el frigorífico, sí, con toda el historial previo a cómo se construyó, de dónde trajeron los ladrillos, qué linda historia, ¿no? Sí. Y que eso poco es conocida también. Lo que me gusta de la historia, rescatar historias de acá de La Paz, investigar cosas de La Paz y que puedan servir de interés para un turismo. Hay un turismo cultural, hay un turismo religioso, hay un turismo de aventura, hay un turismo deportivo, de pesca, hay un turismo salud, turismo termal, por ejemplo. Y a mí me gusta mucho la parte histórica, cultural. Y bueno, ir armando esas historias, ir armando esos recorridos con casas, por ejemplo la tuya, la casa de Müller, Patronato, que hace al origen de la ciudad, donde comienza la ciudad, y a su vez porque son construcciones muy antiguas e históricas las de ustedes. Claro. Y cuando vienen personas de otros lugares, porque aquí los paseos seguramente también se interesan, pero usted hace una evaluación en la persona que viene de otros lugares, ¿le presta más interés que el paseño o no? Y mira, el frigorífico que estuvo tantos años cerrado para todo el mundo, que muy pocos conocíamos eso,
justamente quizás por el habla alemana, si se quiere, de mis abuelos y demás, que conocíamos de ese frigorífico porque había una cierta llegada con doña Benita von Leers, Ajá. que conocía ese lugar, ahí vivía Teli, que hace poco falleció, Teli Fittipaldi, Sí. que trabajaba con mi padre, y bueno, éramos pocos los que teníamos acceso a ese frigorífico, mayormente la mayoría de la gente de La Paz, te diría 70-80%, no sabía que existía esa construcción ahí. Ajá. Y bueno, y a partir de ahí, de lo poco que hay escrito, se empezó a investigar, a armar el recorrido, y también recreándolo con las historias, las anécdotas o las cosas que me fue contando las personas que trabajaron ahí. Uh-huh. ¿Usted se relaciona a su... Y te diría de que el comienzo que salió eso, el frigorífico, el 80% de las personas que fue a conocerlo eran paseños, uh-huh, y pocos turistas. Ahora sí, te diría que por ahí casi un 50, un 50, mitad y mitad. Porque hasta el día de hoy siguen yendo paseños a conocerlo. Cuando usted relacionó a sus familiares que vinieron del extranjero, ¿sus uh-huh abuelos? Sí, mi abuelo y mi bisabuelo era una colectividad alemana de Rumania. Ajá. Primero llegó mi abuelo a Buenos Aires, que trabajaba en el frigorífico CAP, La Negra, que vino de Rumania, aunque salieron del puerto de Bremen, Alemania, y después lo trajo a mi bisabuelo. Uh-huh. Y después fueron a vivir a la zona del Cimarrón, cerca de Concordia, porque mi bisabuelo tocaba el violín, era profesor de música, tocaba en la misa alemana en la catedral, pero a su vez enseñaba violín. Y bueno, tuvo un pequeño percance con un alumno, se le fue la paciencia y rompió el violín en la cabeza a alguien. Pues este que livianito. Decía una guitarra y decía más complicado. Entonces mi abuelo lo agarró de una oreja y lo trajo a vivir al campo. Gracias a los Croglot, que ya estaban instalados acá en La Paz, que uno de los Croglot vino a trabajar en el frigorífico, en la construcción del frigorífico. ¿Don Adán o no? Sí, don Adán. Uh-huh. Y bueno, mi abuela era Olsinger de Ritter y su hermana Olsinger de Croglot. Ah, y ahí viene también la parentela con los Croglot. Exacto. Uh-huh. Sí, yo recordaba, tenía conocimiento. Que se conocieron después, bueno, se conocieron en el barco o en sus lugares de origen, sí. Iban a bailar en Buenos Aires en la colectividad del Dona Schwaber, uh-huh, y bueno, y así formaron pareja. ¿Y a usted no le gusta la música? Sí, me gusta. ¿Toca el violín? No. ¿Por no romperlo? Exacto, pero cuando chica, no sé si se acuerda de doña Antoñita Izaguirre. Sí, que no. Y bueno, me mandaron algunos años con Antoñita Izaguirre a piano, uh-huh, pero hoy ya tengo olvidado las partituras. Estaba muy cerca de su casa, 2 cuadras. Cerca de casa, cerca de la suya también, claro, sí. ¿Y qué recuerdo le trae en este caso, conoció, su abuelo lo conoció, ¿no? Sí, lo conocí. Falleció cuando yo tenía 9 años. Ajá. ¿Y usted es única hija? Sí. Uh-huh. Única hija. Porque don Ritter, recuerdo que cuando estaba en la carnicería tenía esa particularidad tan personalizada de atender a la clientela. Y su mamá era la que le ayudaba anotando en las libretas. Era así, sí, ¿no? Sí, era así. Si no estaba en la libreta, ella estaba en la caja. En la caja, sí, estaba bien controlada. Sí, ella llevaba la caja y él atendía a la gente y demás. Y recuerdo también, bueno, la fábrica de pasta, que ahí no había descanso, un negocio, es de lunes a lunes casi el trabajo. El domingo a la tarde, recién tipo 3, 4 de la tarde, se cerraba el negocio y se descansaba ese ratito nomás, porque la fábrica de pasta era trabajar toda la madrugada, y días previos en los rellenos, ¿no es cierto? Claro. ¿Y usted seguramente es buena cocinera o no? Me gusta la cocina, sí, me gusta, pero no sé si seré buena cocinera o no. Bueno, pero digamos, le gusta cocinar, por decirlo así. Sí, me gusta cocinar. Y, pero más que nada por ahí hubo un tiempo que cuando estudiaba en Santa Fe me dedicaba a hacer tortas típicas alemanas y alquilaba con una descendiente de italiano. Así que ella vendía pizzas, baña cauda, todo ese tipo de cosas saladas,
y yo ofrecía el postre. Ah, Ofrecía torta, sí, el complemento. la Käsetorte, que era la torta de ricota, la torta alemana, que es con crema, la Schwarzwälder Torte, que es la famosa selva negra, los Apfelstrudel, todo ese tipo de cosas. Así que vendíamos cosas, comidas y juntábamos dinero para vacacionar. Está bien, también me parece excelente. Sí, Y, las épocas de juventud, de estudiante. Claro. ¿Un solo nombre tiene? No, el segundo me llamó La Paz. Ajá. Usted me contaba fuera del micrófono, justamente es melliza con otra nena, ¿no? Sí, sí, una de las mellizas nacimos antes de tiempo, por eso nací en mi casa, y si una de las hijas se salvaba, iba a llevar el nombre de la Virgen de la Paz. Ajá. Me llamo La Paz por Nuestra Señora de la Paz, Claro. por la Virgen, no por la ciudad, Claro, claro. por la Bueno, vocación de la Virgen. y a esta altura de la vida, ¿qué siente usted en su trayectoria vivida? Y bueno, estoy conforme, digamos, feliz, agradecida a la vida por toda la experiencia vivida, por la buena educación, por todos los gustos al ser hija única, todos los gustos que me daban mis Me padres. imagino. Siempre, generalmente siempre tuve todo lo que quise, ¿no es cierto? Inclusive una vez logré ir a Alemania, cuando falleció sí. mi madre, estuve 3 meses allí y estudié alemán en Alemania. Y bueno, todo eso mientras vivió mi padre, ¿no es cierto? ¿Y cuánto años tenía cuando fue a Alemania? Tenía 28, hace mucho tiempo. ¿Y qué le pareció este viaje? Y me abrió la cabeza totalmente. ¿Sí? Ya en aquella época, más de 30 años, por ejemplo, el reciclado ya existía, que para mí eso fue algo novedoso. Los distintos containers de distintos colores que había para el reciclado de basura. Y con respecto al compost, o sea, las cáscaras de la verdura, todo ese tipo de cosas, uno llevaba en las bolsas que ya estaban rotuladas según la cantidad de kilos, y después al mes o 2 meses uno podía ir y retirar su tierra fértil para arreglar sus plantitas en su casa, Claro. gracias a lo que donaba la comunidad, y en contrapartida ya le daban la tierra humificada. Bueno, todas esas cosas que... ¿Y cómo se arregló cuando recién llegó, que no sabía hablar en alemán? Lo que pasa que fui con el instituto que estudiaba en Santa Fe. Ah, Fui con algunos de mis compañeros, fuimos y digamos que vivíamos en distintos pueblitos, y a una determinada hora todos teníamos que tomar un colectivo y un tren para llegar a clase. uh-huh. Así que más o menos nos juntábamos todos los argentinos en una parada de bus, y de ahí tomábamos todos juntos el bus, íbamos a clase. Claro. Y ahí más o menos se comunicaban. Sí, después, bueno, seguí viajando sola, llamaba a mis parientes y ellos me esperaban en alguna estación de trenes o algo de eso. ¿Y cuando la niña pensó que iba a hacer este viaje? No, nunca, pero siempre me rondó la idea en la cabeza de que había un cura en Rumania que siempre mandaba cartas y me mandaba de regalos estampillas. Ajá. Y esa era mi idea, llegar a conocer ese sacerdote, y no lo llegué a conocer, ya había fallecido cuando yo viajé. Qué lástima. Pero conocí los sobrinos y los parientes de él. ¿Y cuando usted, después que tuvo 3 meses, quería volver a la Argentina o quería cambiar de territorio, de país? Y sinceramente me hubiese quedado, pero volví porque vivía mi padre. Claro, claro. O sea, tú querías, digamos, acompañar a su papá. Exacto. Bueno, lindo viaje, lindo recuerdo, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Y si le tocaría ir de vuelta, se animaría? Sí, totalmente. No, nunca se olvida del todo el idioma que uno aprende. ¿Domina bien bastante el idioma alemán? Bastante. ¿Se la rebusca? Me la rebusco. Capaz que no sé si tanto para hablar, pero te lo entiendo. Claro, claro, digamos, para desenvolverse. Para desenvolverme, sí. Bueno, yo le agradezco la visita. Realmente ha sido un gusto charlar con usted. Se lo merecía esta nota por toda la trayectoria que tiene y por el recuerdo de su papá, su mamá, su abuelo, que tiene muchos conocidos aquí en la ciudad de La Paz, que van a estar mirando el programa. Así que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a usted, Toti. Y bueno,
agradecida por esta oportunidad de recordar los antepasados. Un gusto. Un gusto, Toti. Mucha suerte. Gracias, igualmente. Nos reencontramos en el próximo programa en otra edición del Rincón de los Recuerdos. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos otra edición del Rincón de los Recuerdos. Muchas gracias a las firmas comerciales que nos acompañan, a Sebastián Frutade, que es el camarógrafo, el coordinador, y a la entrevistada de hoy. Y por supuesto, nos vamos a reencontrar en una próxima edición en el Rincón de los Recuerdos a través de Canal 5 Net. Muchas gracias.